Estamos con Diego Figueroa, el director de la película Patio de Chacales, que se estrena el 23 de enero en salas chilenas con Néstor Cantillana y Blanca Levín, entre otros. Tu ópera prima, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, Creo que no te escucho muy bien por el retorno, no sé, pero son cosas que pasan porque esta conversación es en vivo. Bueno, tu película ha tenido premios, fue destacada en un par de certámenes bastante relevantes y es tu primera película además. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo crees que va a ser la recepción de las personas ya en su estreno comercial, Diego? bueno, estoy súper contento porque ayer tuvimos justo el preestreno acá en Ñuble. Tuvimos una función dentro de la categoría de largometrajes y ya es la tercera vez que podemos mostrar la película. La segunda en el país y la tercera ya en su recorrido. Eh, Estrenamos en Tallinn, en el Festival de Estonia, y luego estuvimos acá en Viña del Mar, donde tuvo su premier nacional. Y en ambos certámenes se llevó premios que fueron completamente inesperados, pero muy bien recibidos. Y ahora estamos en la antesala de lo que es el estreno en salas comerciales desde el jueves 23 de enero, o sea, desde la próxima semana. Bueno, Patio de los Chacales es una película, un thriller psicológico, también una película política y también sin duda un duelo actoral y una fiesta de interpretaciones siempre al lado de grandes actores como Néstor Cantillana y Blanca Levín, que debo decir, yo escribí un guión para ellos, Mira tú, hace ya 20 años, entonces volver a verlos reunidos para mí es muy entretenido en el episodio de Valparaíso. ¿Cómo fue para ti trabajar con ellos en escena, especialmente desde su notable y experticia actoral de parte de estos dos grandes artistas chilenos? Bueno, mira, tú fue de los programas que mostraban ya la química increíble que tienen entre ellos dos y justamente ese era uno de los aspectos que estaba buscando conseguir en la película. En el papel la historia puede verse bastante fría y era necesario que tuviera un alma y una calidez y que permitiera que los espectadores pudieran conectar con ellos. Y creo que esta dupla de actores de Néstor y Blanca consiguen. Y por eso trabajar con ellos fue un sueño, es un desafío. Ambos tienen métodos actorales un tanto distintos, necesitan distintos elementos para realizar su actuación, pero ambos crean personajes. No llegan al set e interpretan las líneas, sino que crean un universo. Y por eso es tan fácil trabajar con ellos. Y entre los tres revisamos el guión meses antes, revisamos línea a línea, reescribimos, ajustamos a cómo creían que hablaban sus personajes. Y no solo eso, sino que encontraban su espacio en la composición, en el set. Y algo tan simple, el personaje de Néstor tiene una cojera, entonces cuando tiene que llegar de un lado a otro, no es simplemente que camina, sino cómo camina, cómo se desplaza, qué significa que se siente de tal forma. Entonces, un pequeño detalle podía tomar mucho tiempo, pero una vez que él ya encontraba su espacio, las tomas se hacían una tras de otra. Así que fueron una guía sumamente importante para realizar mi primera película, porque son grandes mentores. Hay también algo súper interesante que tiene que ver con la participación de personajes secundarios y este coro de Mm. lamentos que se escuchan en esta historia que ya vamos a entrar en detalle en el plot. ¿Cómo fue también, cómo fue este trabajo con quizás actores no tan conocidos para el gran público, pero sí para uno que lo sigue en obras de teatro o algo? ¿Cómo fue ese trabajo con ese coro menor, pero muy relevante, especialmente de la casa vecina? La casa vecina, que ahí vamos a detallar de qué se trata. El trabajo con los actores, el casting fue un proceso bastante largo. Los otros personajes que no fueron Néstor y Blanca, que también fue un proceso de audición distinto. No es que hayan llegado, fue un proceso de conocerse y saber que podíamos trabajar juntos. Con los otros papeles se hizo un casting bastante extenso, donde conocí a Juan Cano, a Juan Pablo, que interpreta al hombre, a la presencia, a María Jesús Marcone, que hace de la hermana de Blanca, y fue sumamente importante tener un periodo de casting extenso donde pudimos barajar distintas opciones, porque no basta con que alguien sea un buen actor, sino que tiene que adecuarse a lo que se busca para el papel, y eso es súper específico.
Y el trabajo con el problema que, no sé si el problema, pero lo que pasa cuando uno trabaja con actores como Néstor o Blanca es que dejan al descubierto actores que no están en el mismo nivel, porque es un proceso alcanzar el mismo tono y, y por eso busqué actores que sabía que podían estar a la par con ellos. Y ahí es donde también se hizo un trabajo súper exhaustivo con ellos para lograr dar con las pequeñas características de todos los personajes. Y en cuanto a las voces, fue un proceso que duró un año adicional. La película la filmamos en 20 días, pero la post tomó 2 años. Y todo el tema de las voces y los actores fue algo que también se realizaron muchos castings. Grabamos a muchos actores, pero solo terminamos ocupando a 3 o 4. Y entre esos, por ejemplo, está Pablo Schwartz y Rodrigo Pérez, que era un sueño también que tenía trabajar con él. Es un actor a quien admiro mucho y que hizo un trabajo espectacular. Claro, hay varios niveles, que es lo que quería entrar ahora. La película funciona en dos niveles, lo que vemos y también lo que escuchamos. Y Mm. claro, lo que vemos no es lo que creemos que vemos, pero eso es otra cosa. Entonces también hay algo interesante con eso y las referencias que hay desde Zona de Interés, que creo que es una película que dialoga mucho con ella, esa gran película acerca del horror también, que está al lado tuyo y a veces no lo vemos, pero sí lo escuchamos y cómo nos afecta. También está la conversación de Coppola sobre Sí, este. ¿Por qué lo digo? La historia es acerca de un señor que hace maquetas y que empieza a descubrir o empieza a darse cuenta que sus vecinos ruidosos esconden algo o parece que son algo y resulta que es un centro de tortura de la CNI. Una película política, también un thriller psicológico. Y paralelamente también hay equipos de grabación, hay elementos que me recordaron mucho Blow Up de Brian De Palma exactamente. y creo que también hay muchos elementos que me recordaron a Ari Aster en Heredity. Y todo eso, toda esa amalgama, tú la mezclas, o sea, y sin miedo a las referencias, que me parece que está bien, porque el cine o el storytelling, lo único que tiene de nuevo es que parezca que es nuevo, pero todo es un déjà vu ya visto para que parezca un jamais vu, un jamás visto. Y lo lograste muy bien. ¿Cómo trabajas entonces? La pregunta es cómo trabajas con esa referencia, cómo asumes eso y cómo le das una identidad a tu película desde un punto de vista del capitán que guía esta historia. Creo que es súper cierto lo que dices y es que uno no se puede sacudir las películas con las que uno conecta. Creo que quedan contigo viviendo por siempre y en cada cosa que uno hace creo que va a haber algo de ellas. El caso de Zona de Interés, por ejemplo, es súper interesante porque la película parte o la semilla de lo que es Patio de Chacales es con el cortometraje de título que hice en la universidad que se llama Los Vecinos. Y ese guión se escribió un año antes que el libro en que se basa Zona de Interés. Zona de Interés se basa la película libremente en Sí. una parte del libro y entonces el cortometraje y la película Zona de Interés salió después de que hicimos el rodaje de la película. Entonces yo no la había visto hasta el año pasado recién, que la película ya está casi terminada. Y me parece que deja en evidencia de que una idea en común, ya sea la historia situada al lado de un campo de concentración o de un centro de exterminio, de tortura, en donde no se ve pero se escucha, no es una primicia que no necesariamente define cómo va a ser una película. En el caso de nosotros, en Zona de Interés es una película más sensorial, más atmosférica y la de la trama guía todo. Eh, entonces, el punto de partida puede ser común o el acercamiento, pero en el caso de Patio de Chacales creo que tiene un enfoque, está principalmente centrado en la subjetividad de un relato, de la narratividad, y hacer un thriller psicológico donde la mentalidad y la emocionalidad, la psicología de los personajes guía la narración. Y creo que a niveles de referentes, una de las películas que a mí más me ha marcado y con las que siempre he estado dialogando es Mulholland Drive, por ejemplo, de Lynch. Creo que esa para mí es una notable película que mezcla lo que me interesa del horror y la subjetividad narrativa y la poco confiabilidad que tienen los personajes como narradores de historias. Y la misma interpretación que se puede hacer una y otra vez de lo que vemos en pantalla. Y Sí, creo que deberíamos hacer, agregaría, ¿Mm? perdóname, te interrumpí. ¿Y qué agregarías? ¿No?
Dentro de los referentes agregaría al cine de Polanski, El Inquilino, The que tiene que Tenant. ver con este hombre que llega a un nuevo Sí, departamento y su entorno lo que es, y del mismo Polanski, Repulsión. Yo creo que sí. la forma en que él se acerca al thriller psicológico, de horror, eh, siempre me ha parecido maravilloso. Si te gusta mucho Mulholland, no, a mí también me encantan todas las referencias que dijiste. Si alguna vez quieres participar y ser invitado, por supuesto, ad honorem, y de hecho te vamos a pedir que nos colabores para participar, porque así somos en Nerd News. Yo, Podemos, te damos nuestra cuenta de root por interno, para que participes, si te gustaría, en este podcast sobre qué significa Mulholland Drive, porque hay muchas teorías y es muy interesante, pero yo sostengo que es el sueño de un fantasma contado al revés, pero eso lo vamos a ver en el podcast, y que me parece muy, muy buena esa película, y muy buena referencia, y de hecho el final, sin dar spoilers ni nada, dialoga muy bien con ese espíritu lynchiano. Diego, en virtud del tiempo, y te quiero hacer la última pregunta acerca de ok. cómo, bueno, ya la película ha tenido auspiciosos rebotes, ha tenido auspiciosos como premios, y también, bueno, hay que ver cómo se comporta en taquilla, pero yo te quiero hacer una consulta como joven cineasta. ¿Alguna vez he sostenido en diálogos distintos que la mejor película chilena que he visto en el último tiempo, por lo menos antes de este año y antes de... Pero la mejor película chilena que había visto en ese tiempo era Parásitos, de Bong Joon-ho, la coreana, porque es muy difícil que encontremos películas que dialoguen y hablen con cosas que nos pasan a los chilenos, desde un punto de vista más masivo, usando los géneros cinematográficos como tú usas el thriller psicológico y usas este artefacto que es como a veces visto con desprecio por los cineastas. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Hay que hablarle más al público o hay que hablarle más a los festivales? Yo creo que es inevitable si una película es honesta que no conecta, que no pueda conectar con distintas audiencias. Yo creo que el hecho de que la película haya sido recibida bien por festivales y reciba un premio quiere decir que hay una audiencia. Y creo que si una película es honesta y está a tu visión, sí o sí se va a traspasar. Creo que el problema es cuando se diluye, cuando las presiones del rodaje mismo comprometen tu visión o que la ajustas para caer dentro de algún tipo de festival. Yo creo que los festivales son mucho más abiertos de lo que uno piensa. Creo que saben identificar cuando hay una visión integral de un cineasta detrás y ya sea si está en base a un género específico, ya sea el terror, la comedia o subgéneros como el thriller psicológico, creo que es importante que la pieza como tal sea íntegra y sea honesta y que se note la pasión y lo que significa para el realizador. Yo creo que es importante hacer un cine que sea importante primero para uno, pero si estuviésemos solos nadie iría a cine, porque queremos que compartir esta historia, esta experiencia. Pero, y con eso, y con ánimo de hacer un poco más interesante la conversación y generar Uh -huh. bit click, nada más, ¿no crees que sería interesante que los cineastas chilenos asumieran más el género, como tú asumiste el thriller psicológico? Porque me da la idea que muchos cineastas chilenos, a quienes respeto y quiero, y conozco desde hace más décadas, cuando tú recién eras un pequeño y joven estudiante, yo ya los conocía en fin, no quiero hablar de lo que pasaba en Valdivia porque se queda en Valdivia, pero ¿no crees que abrazan más bien esa idea del género del cine chileno, que en vez de tener o descubrir o atreverse a esa tradición de un cine más popular en el buen sentido de la palabra, como sí lo tienen los argentinos, que no tienen ningún complejo en hacer muy buenas comedias, muy buen cine de terror, ahora ciencia ficción con El Eternauta en Netflix? Esa es mi duda. Uh -huh. Quiero ponerte solo en aprietos y esa sí es mi última pregunta. No, adelante. Yo, bueno, también como conozco bastante ahora del circuito antes como montajista, del circuito independiente, creo que hay muchos cineastas que sí se están atreviendo y creo que es muy bueno llamarlos a que quizás explorar, buscar sus temas a través de películas de género pueda ser una oportunidad. Pero creo que existe un sinnúmero de cineastas que están haciendo películas de género ahora mismo en Ñuble, estoy en el laboratorio, y hay varias películas de género que están explorando temas personales. Yo haría un llamado más al público a que se sintieran interesados por ver estas películas, pero creo que nosotros como cineastas tenemos la responsabilidad de dar a conocer nuestras obras. Yo creo que ahí es donde caemos.
¿Por qué? Porque es el final del proceso de hacer una película, están todos cansados, hacer una película chilena toma de 3 a 5 años en promedio, entonces cuando ya llegamos a la parte final hay un cansancio que se nota y creo que ahí es donde el cine chileno decae. No sé si tanto en la calidad porque la presencia en festivales y en mercados internacionales es basta. Nadie quiere hacerle un favor a Chile, nadie quiere decir como, oh, traigamos esta película chilena a un festival porque es chilena, a nadie le importa. Y en los festivales clase A y en los festivales de todo el mundo, uno está compitiendo con grandes industrias, con grandes cineastas del cine asiático, del cine europeo, del cine norteamericano, y son todos vistos como algo igual. Yo creo que lo que sí podría decir es que los cineastas chilenos tenemos que creernos el cuento, tomar la referencia de otros que ya han estado en nuestros festivales, que son gente, son realizadores con mucha fuerza, con mucho compromiso y a lo mejor ayudarnos entre nosotros mismos a compartir lo que estamos haciendo y porque tiene que ser visible. Ah, Y sí, sí, yo creo que es un medio muy caníbal. Es como que no hay mucha cooperación, digamos. A diferencia de otras cinematografías que me ha tocado reportear, sí, es súper caníbal, estoy ¿Mm? de acuerdo. O sea, si es que es el concepto que quieres decir, pero yo por lo menos pienso que hay algo de eso que podría mejorarse, definitivamente. Sí, yo creo que hay que compartir más lo que está haciendo el otro, asistir a sus estrenos, compartir. Y yo creo que es porque están todos ¿sabes? Ya en esa etapa de promoción, de estreno, pero es donde la película se va a conocer y donde no se puede decaer. Por eso el trabajo que hemos estado haciendo con Storyboard Media, con Cactus, que son agencias de medio, para dar a conocer la película es súper importante y espacios como el tuyo son primordiales para dar a conocer, para tener esa oportunidad que nosotros también tenemos que ganar. O sea, tenemos que ser merecedores, tenemos que tener trailers que estén a la altura, promoción, toda la parte visual. Entonces no basta solamente con pedir la oportunidad, sino que creo que tenemos el deber de tener los insumos y los elementos, generarlos para dar a conocer y querer conectar con el público y tener claro cuál es nuestra audiencia. Si es una película de nicho, bueno, saber cómo llegar a ese nicho. Si es una película que está pensada para una gran audiencia, llámese más general, bueno, tenemos que hacernos cargo de eso. Y creo que es importante, yo creo que es lo que a veces fallamos en identificar cuál es nuestro público. Y en el caso de Patio, siempre estuvo pensada como una película para las grandes salas. Puede ser que está a la mitad, ¿cierto? Entre una película comercial y una arte, lo que la vuelve difícil a veces para ser seleccionada en un festival. Pero creo que los espacios están y toma tiempo. Eso es difícil, el saber que va a tomar tiempo. Pero, y a la hora final, cuando está en una sala de cine, a nadie le importa si fue premiada en un festival o no. Tiene que ser que la primicia sea interesante, que el tráiler, que la parte gráfica. Creo que lo mejor podríamos instruirnos más en eso. Creo que como cineasta nos falta más saber cómo llegar a una audiencia. Creo que se sabe cómo hacer una película, cómo plasmar una visión, pero cómo llega a una audiencia. Yo creo que es donde estamos más cojos todos. Bueno, son procesos y yo creo que estás dando en el clavo en tu diagnóstico. Te quiero dar las gracias por esta entrevista en virtud del tiempo. Desde el 23 de enero hemos hablado con el director de Patio Chagales para que la vayan a ver a salas, un drama psicológico con increíbles interpretaciones de Néstor Cantillana y Blanca Levin, a quienes saludo desde esta hermosa locación santiaguina. Muchas gracias, Ernesto, por este maravilloso espacio. Y nos vamos para la conversación de Mulholland Drive. Bueno, me llamo. Exacto, ya, chao, gracias. Chao.